Bienvenido de nuevo al programa. Hoy nos acompaña el coronel Douglas McGregor, un veterano de combate condecorado, autor y ex asesor del secretario de Defensa de Estados Unidos. Muchas gracias por venir. Ahora, sobre la posible guerra contra Irán, es un poco confuso. Por un lado, vemos este enorme despliegue, o más bien, concentración de poder militar. Por otro lado, uno podría tener la impresión de que Donald Trump, durante su discurso sobre el Estado de la Unión, estaba moderando algunas de las exigencias más duras contra los iraníes. Me preguntaba, ¿cómo interpreta usted la situación? ¿Cree que ya se ha tomado la decisión de ir a la guerra? Sí, así es. Creo que él reconoce que no tiene mucha opción. Ya sabes, tenemos que entender quién lo puso en la Casa Blanca y el enorme poder e influencia del lobby israelí y de los multimillonarios sionistas en Estados Unidos que contribuyen a él. Estoy seguro de que si viste el discurso del Estado de la Unión, notaste que cuando habló sobre Irán, recibió una ovación de pie, no solo de su propio partido, sino también de los demócratas. Eso demuestra que el lobby controla tanto el Congreso como la Casa Blanca. Así que en esas circunstancias, creo que la guerra con Irán es inevitable. Ahora la gente se pregunta, bueno, ¿por qué no ha ocurrido ya? Pensé que habría sucedido algo antes, pero creo que debemos entender que hay una serie de problemas con los que estamos lidiando. Antes que nada, ya sabes, solo tenemos dos grupos de combate de portaaviones. Normalmente, para una operación de este tamaño contra un país como Irán, se tendrían varios, pero la Marina no está en las mejores condiciones en este momento. Tenemos 3 grupos de combate de portaaviones más que podrían estar listos para entrar en acción en las próximas semanas, pero tienen problemas. No están a plena capacidad. Así que uno se pregunta si vamos a esperar tanto tiempo por ellos. No lo sé, lo dudo. Creo que la carga de esta operación va a recaer en gran medida sobre la Fuerza Aérea de Estados Unidos. La flota intentará proteger a los israelíes, especialmente al que está en el Mediterráneo, de los misiles entrantes. La flota en el Océano Índico, no estoy seguro de cuán efectiva o impactante va a ser. Varios de mis amigos han pasado por el proceso. Yo no me he sentado a hacerlo personalmente, pero muchos otros analistas sí. Cuando observas las cientos de millas que tenemos que volar, ya sea desde bases terrestres o marítimas, es decir, desde portaaviones, para lanzar bombas, municiones, misiles, cohetes y demás, te encuentras en una situación en la que probablemente haya que repostar de camino al área del objetivo y luego volver a repostar en el regreso, porque estamos hablando de cientos de millas. Así que los aviones que en un buen día pueden volar unos 300 kilómetros, ahora tendrán que recorrer 700 o incluso 800 kilómetros para alcanzar el área del objetivo. Y no estoy hablando necesariamente de penetrar las defensas aéreas integradas de Irán, que esta vez creo que funcionarán infinitamente mejor que la última vez, simplemente porque los rusos y los chinos han invertido una gran cantidad de experiencia, tiempo y dinero en hacerlas efectivas. Así que sí, creo que vamos a ver una guerra. Y el pueblo estadounidense, en su gran mayoría, al menos según los datos de las encuestas, se opone a una guerra con Irán. Dependiendo de la encuesta que se mire, un 70 por 75%, casi un 80% dice que no. No más guerras en Oriente Medio, punto. Ninguna guerra en ningún lugar en lo que respecta a la mayoría de los estadounidenses. Pero los estadounidenses no controlan el Congreso. Lo hace el lobby israelí. Y por eso, cuando hablamos de democracia, creo que deberíamos dar un paso atrás y mirar la realidad. No se trata solo del lobby israelí en este tema en particular, obviamente es decisivo, sino de que muchos de los grupos de presión en Washington, D.C. gastan mucho dinero para influir en los votos a su favor. En el caso del lobby israelí, dicen, bueno, solo gastamos algo más de 3 millones en actividades de presión.
Bueno, eso es cierto, pero eso no incluye, ya sabes, básicamente más de $100 millones que los multimillonarios sionistas gastan directamente para controlar a los candidatos. ¿Cómo se hace eso? Bueno, ya sabes, inviertes dinero en sus campañas, en sus comités de acción política, y dejas claro que si no votan como tú quieres, apoyarás a sus oponentes. No importa quién sea el oponente ni a qué partido pertenezca. En otras palabras, haz los negocios como te decimos y nos llevaremos de maravilla. Sacarás mucho dinero de esto y te enviaremos otras buenas noticias. Porque recuerda, esos multimillonarios son dueños de la mayor parte de los medios. Son líderes en la comunidad financiera. Son dueños de Hollywood. Y eso no es todo. Probablemente controlan la mayor parte de la profesión jurídica. Pero en definitiva, están en una posición los bancos. Y las distintas corporaciones pondrán aún más dinero en tu bolsillo si está de acuerdo con ellas. Así que me temo que a estas alturas, no importa lo que el pueblo estadounidense piense o quiera, su gobierno está en camino hacia una guerra con Irán. Bueno, ¿cómo crees que se librará esta guerra? Mencionaste que muchos de estos bombarderos tienen que volar mucho más lejos de lo habitual, pero hay informes de que se han desplegado más de un centenar de aviones cisterna para apoyar lo que parece ser una acumulación masiva tanto de poder naval como aéreo. Entonces, ¿cómo crees que se puede librar esta guerra? Porque no será una guerra limitada, y creo que los iraníes también han descartado la posibilidad de un ataque limitado. Así que, ¿cómo ves esta guerra? Sé que no formas parte de la planificación de esta guerra, pero ¿cómo crees que se está llevando a cabo esa planificación? No conozco las distintas opciones que se le están presentando al presidente Trump. Los políticos, como sabes, históricamente siempre quieren quedarse a medio camino. La mayoría de los políticos no quieren llevar el asunto hasta el final. Y con eso me refiero a que buscan algo que no llegue a lo que más temen, que es una guerra total. Así que estoy seguro de que le están presentando un par de opciones limitadas, porque a los políticos les gusta dar señales de acción en lugar de hacer realmente algo. Sabes, cuando nos acercábamos a la campaña aérea sobre Kosovo en 1998, los políticos en Bruselas estaban barajando ideas del tipo, bueno, hagamos un ataque de demostración para mostrar a los serbios que hablamos en serio. Y por supuesto, esto era ridículo. Ya sabes, vas a lanzar misiles de crucero contra un objetivo donde no hay personas ni instalaciones dignas de mención, y le dices a todo el mundo que mire el objetivo y luego observe una explosión. Y creían que eso podría evitar una campaña de bombardeos contra los serbios. Por supuesto, eso acabó siendo descartado. Pero siguieron intentando hacer ajustes y en última instancia calculamos mal. Digo nosotros, refiriendo en mando supermercados para las potencias en Europa, y no respecto al número de aeronaves y municiones que serían necesarias. Hay que llegar en lograr en 2 semanas, duró 78 días. Creo que es algo similar. Ahora no estás hablando de 8 millones de personas en Kosovo y Serbia. Estás hablando de entre 90 y 93 millones de personas dentro de Irán, que tiene aproximadamente el tamaño de Europa Occidental. Y los centros de población están ahora activamente cubiertos por varios sistemas de defensa aérea. Ahora bien, ¿funcionarán todos estos sistemas de defensa aérea muy bien? No lo sé. Supongo que lo harán mejor que la última vez. Pero el desafío para nosotros, como mencioné antes, es doble. En primer lugar, hay que mantenerse en una región donde en este momento casi todo el mundo nos está diciendo que nos vayamos de su país. Permíteme detenerme y considerar esto un momento. Jordania nos permite ocupar bases en la parte occidental del país. 2 de ellas. Y hay una gran cantidad de aeronaves estacionadas en tierra allí. De lo contrario,
Dependemos en gran medida de bases aéreas fuera de la región. Eso es un gran problema, porque en lugar de volar de un lado a otro dentro de una proximidad relativamente cercana a Irán, que fue lo que hicimos la última vez, esta vez, como señalaste, estamos hablando de cientos de millas. Para hacer eso, se necesita un suministro casi inagotable de aviones cisterna. Y estos tienen que rotar. Hay que tener aviones cisterna en posición, otros en camino y otros de regreso para poder reabastecerse, y así sucesivamente. Ahora mismo parece que planeamos en el espacio aéreo iraquí. Ahora, los iraquíes no nos están apoyando y se oponen firmemente a cualquier guerra con Irán. No sé qué significa eso. ¿Significa que podríamos enfrentarnos a hostilidad por parte de Irak en ese espacio aéreo? ¿Estamos limitados por ello? Quiero decir, la gente ha estado hablando de que podríamos sufrir ataques desde el norte e Irán atacando desde el sur. Bueno, si vienes desde el sur, tienes que volar casi 1000 millas para alcanzar los objetivos que intentas golpear. Eso es enormemente difícil. Hace poco, en las últimas 24 horas, un amigo sobre el terreno allí dijo, «Sabes, nos están obligando a recurrir a la India como lugar desde el que podríamos desplegarnos, repostar, rearmarnos y luego volver a entrar en acción». O te ves obligado a ir a África, pero incluso los estados africanos como Egipto y Sudán no nos están apoyando en nuestra guerra con Irán. Ahora bien, en parte eso se debe a que nunca quisieron hacerlo desde el principio. Pero creo que también debemos señalar que los comentarios del embajador Huckabee en su entrevista con Tucker Carlson han tenido un impacto muy negativo. La gente que vive en la región ve el proyecto del Gran Israel como una amenaza existencial para ellos. Así que si juntas todo esto y luego consideras el hecho de que tenemos una marina sobrecargada, sobreextendida y francamente agotada y exhausta. El grupo de combate del Ford estuvo en el Caribe más de 6 meses. Creo que ya van por el 9º, quizá el 10º mes en el mar. Eso es indignante, es simplemente inaceptable. Ahora han atracado en la bahía de Suda, que está en Creta, justo frente a la costa de Grecia, para ocuparse de muchos problemas. Todo el mundo ha oído hablar de su problema con la eliminación de residuos, digámoslo así. Pero luego está el problema de que, una vez que tus barcos han disparado sus misiles, ¿a dónde van para cargar nuevos? Navegas todo el camino hasta Diego García. No puedes usar el Golfo. Y históricamente, ahí es donde hemos recargado. Volvemos a Italia, a Sicilia, hasta Nápoles. Vamos hacia el norte a Grecia, probablemente a Grecia, sospecho, en cierta medida. Todos estos asuntos creo no se habían previsto y ahora se están exponiendo y la gente está discutiendo cómo afrontarlos. Así que, aunque tenemos suficientes cohetes, bombas y misiles a mano como para destruir gran parte de Irán, no hay duda de eso. ¿Cómo se consigue dar en el blanco? ¿Cómo se llega hasta allí? ¿Cómo se puede acercar lo suficiente para lanzar las municiones o disparar los misiles sin ponerse en riesgo? Estábamos trazando arcos, analizando el Shahab-2, que es un misil balístico de teatro, un misil balístico de alcance medio que los iraníes han desarrollado. Es hipersónico y tienen grandes cantidades de ellos. Incluso las pistas o bases aéreas en el oeste de Jordania están dentro de su alcance. Y por supuesto no está Israel y por supuesto los barcos en el Mediterráneo. Así que tenemos la ventaja, diría yo, en tecnología aire-aire y superficie-aire en muchos aspectos, pero nos enfrentamos a la tiranía de la distancia. Y las únicas personas que pueden entrar y salir volando y entregar sus municiones fácilmente, siempre que no sean derribados, aunque no creemos que puedan ser atacados de manera efectiva, son los bombarderos B-2 y eventualmente los B-52. Pero vuelan a, ¿qué? ¿12,000 metros? Ahora bien, no estamos seguros. No creemos que los iraníes puedan derribarlos, pero podríamos descubrir que estamos equivocados. Porque vemos muchas pruebas de que pueden rastrearlos. Y si puedes rastrear algo, como demostraron los serbios, puedes derribarlo. Así que, en resumen, tenemos muchas preguntas para las que no hay buenas respuestas.
La Marina y la Fuerza Aérea están trabajando arduamente para abordar estos problemas y encontrar soluciones. Pero creo que por eso empiezan a oírse murmullos en Washington, procedentes del ejército, sobre Sunbury Style respecto al resolver la campaña de misiles en Irán. ¿Hasta qué punto se trata simplemente de una mala planificación? Porque sí que parece caro mantener todo este material militar y todas estas tropas. Y como mencionaste con Gerald Ford, también está el problema del despilfarro básico. Hay que traer las cosas de vuelta de vez en cuando para su mantenimiento. Pero teniendo en cuenta que disponen de todas estas armas al mismo tiempo, que están inmersos en una diplomacia prolongada y sin una estrategia clara de guerra, es decir, ¿cuáles son los planes de guerra? ¿Dónde se reposta? ¿Dónde se cargan más misiles? Todos estos asuntos distintos, sí. ¿Es esto simplemente una mala planificación? Uno pensaría que ya lo habrían resuelto. ¿O fue que Estados Unidos se vio sorprendido porque Irán no permitiría una guerra limitada? ¿O no es algo tan importante? Bueno, ya sabes, esa es una buena pregunta, y creo que obtuvimos una respuesta parcial, casi por accidente, cuando el señor Witkoff, uno de los dos plenipotenciarios que el presidente Trump envía por el mundo para negociar acuerdos en su nombre, fue preguntado sobre algo similar a lo que acabas de plantear. No han tenido mucho éxito, obviamente, pero él sigue utilizándolos. Y dijo, bueno, ya sabes, pensamos que cuando vieran este enorme despliegue militar, capitularían. Eso fue lo que dijo. Así que creo que en cierta medida estamos tratando con personas que no solo tienen una imagen inflada de nosotros mismos, es decir, del ejército estadounidense, de su eficacia a lo largo del tiempo, de su capacidad de proyección de poder. Tienes un grupo de personas que no entienden el mundo en el que viven. No comprenden que para Irán, la supervivencia en este momento, frente a nosotros e Israel, es una cuestión existencial. Cuando te enfrentas a cuestiones existenciales, tiendes a luchar hasta el amargo final. Sabes, Ulysses S. Grant, después de que terminó su presidencia, emprendió una especie de gira mundial. Se detuvo curiosamente durante un tiempo en China y visitó Pekín. No habló con el emperador de entonces, en realidad puede que fuera una emperatriz, pero sí conversó con los principales representantes, cancilleres y demás. Y le preguntaron, General Grant, ¿en qué circunstancias deberíamos los chinos estar preparados para ir a la guerra? Y por supuesto, en aquel momento China estaba viviendo ese siglo de humillación, cuando los europeos marchaban de un lado a otro por su territorio, y no había mucho que pudieran hacer al respecto. Y él dijo, la guerra siempre es un error, salvo en caso de humillación nacional o desastre estratégico. En otras palabras, no se lucha a menos que esté en juego la propia existencia. Pues bien, para Irán, esa pregunta ya tiene respuesta. Su existencia está en juego. No se rinde ni se capitula ante potencias que están decididas a destruirte. Ahora podemos volver atrás y mirar toda esa tontería de la ayuda está en camino, ya vamos. Y todos los iraníes, millones de ellos, no van a ponerse a saltar diciendo, por favor, bombardeadnos, por favor, destruid nuestro país para que podamos ser libres. Todo eso es una tontería. Y las cifras que se difunden por la calle sobre los miles de personas que supuestamente murieron son un disparate. La forma en que se está caracterizando todo el asunto es absurda. Pero la cuestión es que, si eres iraní ahora mismo, tienes una elección. Puedes vivir de rodillas como el Estado subordinado o sujeto permanente del Gran Israel, o puedes luchar. Van a luchar. Y no creo que el señor Witkoff, ni el presidente Trump, ni el señor Kushner, ni ninguna de las demás personas de su círculo íntimo, como el señor Ludnick, comprendan realmente lo que eso significa para Irán. No van a rendirse. No habrá un punto intermedio entre la paz y la guerra. Si los atacamos, estarán en pie de guerra total y esperan plenamente luchar hasta el amargo final. No creo que nosotros lo hayamos hecho nunca.
Creo que tendíamos a atribuir a Irán el mismo tipo de debilidades que son muy evidentes y notorias en muchos estados árabes. Pero los iraníes no son árabes. Los turcos no son árabes. Son grandes potencias. Si crees que van a someterse ante ti basándose en amenazas que entienden que son limitadas, y ellos comprenden cuáles son tus limitaciones, eso no va a suceder. Así que, en este punto creo que estamos sorprendidos. En ese sentido tienes razón. No nos preparamos para el peor escenario. Antes mencionaste a Huckabee, el embajador de Estados Unidos en Israel, y cómo concedió esa entrevista a Tucker Carlson, en la que explicó por qué Israel debería básicamente quedarse con la mitad de Oriente Medio. Dijo que era su derecho. Creo que es razonable suponer que esto ha asustado a muchos de los aliados de Estados Unidos. Pero, ¿cómo ves la disposición de los distintos aliados de Estados Unidos a participar, ya sea uniéndose o permitiendo que se utilicen sus territorios para lanzamientos, repostajes o algo por el estilo? Porque supongo que todos tienen un incentivo para dejar claro que no quieren tener nada que ver con esto. Incluso los británicos sugirieron que Estados Unidos no podría usar Diego García. No estoy seguro de si han rectificado desde entonces, pero supongo que no cuesta nada hacer esas declaraciones abiertamente antes de un ataque. Durante un ataque, sin embargo, las cosas podrían cambiar. ¿Cómo ves la posibilidad de que Estados Unidos colabore con sus aliados en una operación de ese tipo? Bueno, en lo que respecta a los británicos, me han dicho que la RAF enviará sus F-35 para participar y también aviones cisterna. Así que puede ser uno de esos casos con los británicos, lo cual no es inusual, en los que quieren mostrar una imagen en casa y otra diferente a nosotros. Creo que verás implicados al SAS, al Mi-6, a la Real Fuerza Aérea, y sus aviones cisterna formarán parte de ello. Ahora bien, el resto de los europeos probablemente no, y no deberíamos sorprendernos por eso. Algunos dirán que son cobardes porque temen a las grandes poblaciones musulmanas en sus países. Puede que eso sea cierto en algunos casos, pero creo que hay otro aspecto. Por mucho que a los europeos les disgusten los musulmanes que viven en sus países y quisieran verlos regresar a sus lugares de origen, no apoyan el asesinato en masa. En otras palabras, no apoyan lo que ha ocurrido en Gaza, ni la forma en que los israelíes están tratando a los palestinos. Punto. Eso tiene un impacto. Todo lo que estamos viendo hoy debe remontarse a Gaza. Irán se considera obligado, como país musulmán, a demostrar solidaridad con el pueblo de Palestina. Y cada vez más, el resto del mundo árabe sigue ese ejemplo. Así que supongo que la respuesta a tu pregunta es que, aparte de los británicos, no esperaría mucha ayuda o asistencia, al menos no de forma abierta. Puede que haya otras cosas que los aliados estén dispuestos a hacer, y siempre hay conversaciones en la comunidad de inteligencia. Imagino que si se descubre información sobre algún posible sistema de armas que desconocemos o alguna intención por parte de los iraníes, los servicios de inteligencia compartirán esa información. Me sorprendería mucho que eso no ocurriera. En cuanto a esto, sin embargo, los posibles nuevos sistemas de armas, esa era en realidad una de mis preguntas también. ¿Cuáles podrían ser las sorpresas mutuas aquí? Porque tanto Estados Unidos como Irán podrían tener algunas sorpresas el uno para el otro. Supongo que quizá Estados Unidos e Israel, bueno, no sería una sorpresa si han infiltrado Irán, tienen algunos objetivos y podrían desplegar combatientes. Pero Irán también. ¿Qué tipo de sorpresas puede aportar? ¿Nuevas armas? ¿Inteligencia de otros actores externos? Porque las propias tecnologías armamentísticas parecen haber estado experimentando una especie de revolución en los últimos años. Y bueno, no parece probable que vayamos a ver el mismo tipo de guerra que vimos en junio. Sí. Creo que tenemos que analizar varias categorías.
Una, por supuesto, es la categoría de misiles balísticos de teatro. Los iraníes entregaron entre 500 y 600 misiles a los chinos en las últimas semanas. No conocemos la combinación exacta, es decir, cuántos son misiles balísticos de medio alcance o hipersónicos frente a otros tipos. Pero sí sabemos que la mayoría de los misiles de alta gama a los que los iraníes tienen acceso, digamos, de un total de 2.000, probablemente representen cerca de 800 o 900 misiles. Estos serán objetivos para nosotros desde el principio. Nos gustaría destruir todo eso antes de que los iraníes tengan la oportunidad de usarlo. La familia de misiles Shahab, por ejemplo, es hipersónica y puede alcanzar 12, 13, 1400 millas o más. No sabemos si pueden ir más allá. En otras palabras, los alcances pueden modificarse alterando el peso de las ojivas y la naturaleza del consumo de combustible del misil. Pero deberíamos esperar que dentro de un radio de 1000 millas puedan alcanzar casi cualquier objetivo que deseen con gran precisión. Y es hipersónico, lo que significa que no podemos derribarlo. Ahora bien, hay algunos misiles nuevos que los chinos han proporcionado y que están diseñados para hundir barcos en el mar. Su alcance es más corto, menos de 800 o 900 millas, quizá alrededor de 200 millas como máximo. Así que, de nuevo, volvemos a lo que hablábamos antes. Si estás en el mar, estás obligado a alejarte cada vez más para evitar ser alcanzado por cualquiera de estos misiles, porque puede que no seas capaz de protegerte. Recuerda que los buques que rodean al portaaviones existen realmente para protegerlo. Son los que tienen los misiles de defensa aérea diseñados para destruir cualquier cosa que acerque. ¿Cuántos misiles tienen? Dudaría en decirlo, pero supongo que lo que tienen podría agotarse muy rápidamente. Luego hay que volver al puerto para recargar. Ahora, volviendo al aspecto chino de esto, se le está dando crédito a China por haber instalado en tierra un nuevo radar que puede alcanzar realmente hasta 700 millas o más. No creo que sean millas, creo que son kilómetros. Así que estaríamos hablando de unas 450 millas, algo así, quizá 500. No sé cuántos de esos radares tienen. I don't know how many of these radars they have. I don't know exactly where they will be positioned, but conceivably. No sé exactamente dónde estarán posicionados, pero es concebible que, al observar las rutas de ataque probables que se utilizarán con poder aéreo y misiles, puedan concentrarse en esas rutas de ataque más probables. Ahora bien, ¿cuándo pueden realmente apuntar a algo, aunque ya lo hayan detectado? ¿Cuándo es un objetivo alcanzable? En otras palabras, ¿cuándo se puede adquirir como objetivo y vincularlo a un misil? No lo sé. No creo que ninguno de nosotros lo sepa ahora mismo. ¿Cuál es el grado de detalle en el rendimiento del radar? En otras palabras, ¿cuánto podemos realmente aprender de esta imagen de radar que está a 400 o 500 millas de distancia? No lo sé. Creo que mucha gente está diciendo, bueno, ya estamos perdidos. A lot of people are saying, "Oh, well, our goose is cooked now. The Chinese have missiles that can race out there and." Los chinos tienen misiles que pueden alcanzar y derribar nuestros aviones antes de que lleguen a estar dentro del alcance necesario para lanzar su munición. Recuerda que una de las cosas que hicimos la última vez, y estoy seguro de que querremos hacerlo de nuevo, fue volar hasta el borde de la zona de defensa aérea y luego lanzar sistemas de ataque conjunto. En otras palabras, misiles diseñados para destruir defensas aéreas integradas, radares y sistemas antimisiles. Estoy seguro de que intentaremos hacerlo. Pero lo que esta nueva capacidad de radar y estos nuevos misiles de China sugieren es que nuestros aviones podrían no acercarse lo suficiente como para liberar sus armas, que en realidad podrían ser derribados si se acercan tanto. Todo esto es especulativo, Glenn. Nada de lo que estamos hablando en el lado chino se ha probado en combate. Simplemente no lo sabemos. Sea cual sea la afirmación, puede ser o no precisa. Vamos a recibir una lección, seamos sinceros. Si esto es tan letal como se dice y tiene el alcance que se le atribuye, vamos a recibir una lección. No hay duda de ello. Una cosa que podemos afirmar con certeza es que vamos a perder gente. Ahora bien, alguien preguntó,
¿Cuántas bajas podemos soportar? No lo sé. Alguien dijo, bueno, podemos soportar 10,000 bajas. Eso me parece un poco extremo. Me sorprendería que lo toleráramos y siguiéramos luchando. La cuestión aquí es que hay varios posibles resultados. Uno es que no perdamos a tanta gente, pero que tengamos poco o ningún impacto sobre Irán. Quiero decir, eso es una posibilidad. ¿Qué hacemos en ese caso? ¿Puede el presidente Trump presentar esto como una especie de victoria? No sin una rendición por parte de Irán. Entonces, el siguiente posible resultado es que tengamos mucho éxito. Destruimos gran parte de la defensa aérea integrada, pero seguimos viendo misiles caer sobre Israel en gran número, causando daños irreparables y matando a personas. ¿Cómo se puede presentar eso como una historia de éxito? No lo sé. Y luego está el escenario que creo más probable. Sufrimos pérdidas, Israel sufre pérdidas, los iraníes sufren pérdidas, pero nosotros salimos peor parados y los israelíes, con diferencia, los más perjudicados. Esa es una posibilidad clara. Creo que por eso ahora se oyen en Washington todas esas cosas como, bueno, ya sabes, quizá debamos considerar un enfoque diferente. Tal vez deberíamos replanteárnoslo. El problema es, ¿cómo puede Trump replantearse nada? Ha amenazado a Irán constantemente y ha dejado clara su posición. Sabes, los israelíes quieren que se reduzca y limite el arsenal de misiles balísticos. Los israelíes no quieren ninguna interacción entre Irán y sus aliados en la región. Eso no va a suceder. Así que lo único que el presidente Trump ha dicho de forma constante es que no pueden tener un arma nuclear, lo cual está bien, porque los iraníes han dicho que no quieren una. Pero luego dice que no haya enriquecimiento. Pasamos de ningún enriquecimiento a quizá un 60%. Bueno, hemos vuelto al Plan de Acción Integral Conjunto que se desarrolló bajo el presidente Obama. ¿Cómo puede el presidente Trump retroceder y readoptar algo que en su primer mandato desechó? No creo que sea posible. Así que la mala noticia aquí es que vamos a tener un ataque. Vamos a golpear a Irán. Y esas posibilidades que he mencionado son todas válidas. Quiero decir, todas podrían suceder de esa manera. Y no tengo una respuesta definitiva para ti. Bueno, estás diciendo que la decisión de ir a la guerra probablemente ya se ha tomado, y que Irán, por buenas razones, ve esto como una amenaza existencial. Estoy muy de acuerdo. No creo que vaya a haber un cambio de régimen. Creo que eso significaría la balcanización y destrucción de Irán. Pero entonces, ¿cómo esperas que responda Irán? Porque la última guerra fue principalmente entre Irán e Israel, antes de que Estados Unidos interviniera, lo cual representaba un tipo de amenaza muy diferente para los iraníes. Estados Unidos es una fuerza de combate muy distinta. Es mucho mayor, y su objetivo parece no ser simplemente degradar, sino posiblemente la destrucción completa de Irán como nación. Así que, ¿cómo esperas que Irán responda a esto? De nuevo, creo que hagamos lo que hagamos, sin importar el tipo de ataque que lancemos, Irán entrará en una guerra total y se mantendrá en pie de guerra total hasta que nos rindamos y nos retiremos, seamos destruidos o ya no puedan seguir luchando. Ahora bien, la ventaja que tienen los iraníes es que están en tierra. Pueden reabastecerse rápidamente, pueden seguir fabricando, así que pueden construir más misiles y más armas. También hay otra que debemos tener en cuenta. ¿En qué momento deciden los rusos y los chinos que ya es suficiente? Creo que los rusos están dejando el protagonismo a los chinos en Irán en este momento. Creo que eso se debe a que los chinos han dicho, tenéis que terminar la guerra en Ucrania. Nosotros tomaremos la iniciativa en apoyar y asistir a Irán. Creo que esa conversación privada ha tenido lugar. Entonces, ¿qué harán los chinos? Su mayor preocupación, por supuesto, es mantener a Irán intacto. No quieren que se fragmente, se divida, se destruya o sea ocupado por los israelíes o por nuestros sustitutos, ni perder el control de sus campos petrolíferos a manos de los israelíes o de nosotros. Eso es lo último que desean. Tampoco quieren que el estrecho de Hormuz quede bloqueado,
Por eso tienen una pequeña flotilla de destructores en el Océano Índico y han puesto submarinos en el mar. No sé dónde están, pero sí tienen algunos submarinos ahí fuera. También los rusos. Y creo que tendrán que hacer balance de la situación. El resultado ideal para los rusos y los chinos es haber dado a Irán suficiente apoyo para resistirnos y sobrevivir a los ataques sin intervención directa. Pero si eso no es posible, no sería imposible que viéramos pilotos chinos en aviones iraníes, pilotando los modelos más modernos, del mismo modo que nosotros tenemos pilotos. Al parecer, junto con los neerlandeses y algunos otros países de la OTAN, que están volando voluntariamente F-16 para los ucranianos. Así que podríamos ver que eso ocurra con los chinos y potencialmente con los rusos. Pero de nuevo creo que los chinos tomarán la iniciativa en este caso. Bueno, este es un problema cuando tienes una guerra entre países tan grandes y estratégicamente importantes. Realmente no quieres ver que ninguno de los dos gane de forma decisiva, porque entonces podrías ver que se tomen medidas muy desesperadas. Así que, por supuesto, estoy muy de acuerdo. Si parece que Irán está perdiendo, podrías ver actos muy desesperados por parte de Rusia y China para rescatar la situación. Pero si Estados Unidos tiene dificultades y, en esencia, se agota, y los iraníes logran asestar lo que podría ser un golpe de gracia contra los israelíes, o si Estados Unidos sufre bajas intolerables, mencionaste 10,000 muertes, algo por el estilo, ¿qué haría un Estados Unidos desesperado? Porque tampoco puede ser derrotado por Irán. ¿Crees que existe alguna posibilidad de que Estados Unidos recurra a las armas nucleares, o eso sería ir demasiado lejos? Bueno, recuerda que también tenemos un problema con nuestro sistema financiero. Estamos arruinados. El sistema de moneda fiduciaria corre un alto riesgo de colapsar. La moneda que usamos no está respaldada por nada, salvo, como decimos, por la fe y la confianza en el gobierno estadounidense, sus fuerzas armadas y su economía. Pues bien, la economía no va tan bien, contrariamente a lo que dijo nuestro presidente anoche. Y si se tiene eso en cuenta, la verdadera pregunta es, si esto no sale bien, recortas tus pérdidas en casa. ¿Lo haces? Y si lo haces, ¿estás admitiendo la derrota? ¿Pides mediación rusa con Irán para poner fin al conflicto? Es posible, pero eso sería irracional. Los estadounidenses no somos especialmente racionales. Somos muy emocionales. Creo que el presidente Trump está en una posición en la que si tiene que admitir la derrota de alguna manera, forma o modo, eso no será bien recibido en casa. Y recuerda, la mayoría de los estadounidenses se oponen a esta guerra. Las últimas encuestas dicen que un 70%, un 75% están en contra, quizá más. Así que, ¿qué van a decir si se nos ve como perdedores? Bueno, no deberíamos haber ido allí desde el principio. ¿Qué hacemos allí? Podrías ver cómo todo se derrumba. Pero vas a tener la guerra por lo que viste anoche durante el discurso del Estado de la Unión. Todo el Congreso, demócratas y republicanos de ambos lados, poniéndose en pie y diciendo, Dios bendiga a Israel. Eso es en efecto lo que dijeron. Y vamos a apoyar una guerra con Irán. ¿Por qué los estadounidenses no están en las calles? ¿Por qué no protestan? Bueno, está muy lejos, y la mayoría de los estadounidenses asume que Irán es como cualquier otro estado de Oriente Medio. No son tan fuertes, son débiles, podemos bombardearlos hasta que se rindan. Algunos estadounidenses se han tragado toda la propaganda sobre el Irán malvado y la sociedad medieval y todo ese tipo de cosas. No hay muchos que estén prestando mucha atención, pero la mayoría simplemente lo descarta de plano. Así que si las cosas van mal, se sorprenderán mucho, enormemente. Y hay otro factor que debemos tener en cuenta, y esto es algo que tú insinuabas, y tienes razón, Clint. Quedaremos en ridículo ante el mundo. Ahora mismo, la mayoría de la gente en Europa, la mayoría de la gente en Asia, casi en cualquier lugar al que vayas, piensa que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos son invencibles e invulnerables.
Si resulta que no somos invencibles ni invulnerables, ¿animará eso a otros a adoptar posturas contrarias a nosotros? Yo diría que sí. Y no estamos hablando solo del hemisferio oriental. ¿Cuál será el impacto en el hemisferio occidental? Los estadounidenses, en este momento, están observando desde la distancia lo que ocurre en México. Es horroroso. México es un gran estado dominado por el crimen organizado, gobernado y controlado por cárteles de la droga y de la trata de personas. Están extremadamente bien armados. Todo el mundo señala a Venezuela, pero francamente Venezuela se queda en la insignificancia al lado de México. Muchos estadounidenses están muy preocupados por eso, porque no hemos detenido el flujo de drogas. Lo hemos reducido, pero no detenido. No hemos detenido la trata de personas. La hemos reducido, pero no detenido. Y las bandas y los cárteles están extremadamente bien armados y mantienen un contacto estrecho con nuestros posibles adversarios. Así que hay todo tipo de malas posibilidades que podrían derivarse de ello. Pero nadie se ha sentado en Washington, ni en esta administración ni en el Congreso a decir ¿qué hacemos? Solo están mirando qué pueden sacar de esto. Nunca consideran lo que podrían perder con ello. Y podríamos perder mucho y obtener muy poco por nuestra inversión si no tenemos cuidado. Esto se remonta a algo más que ya hemos comentado, y la mayoría de los europeos deben entenderlo. No somos una potencia terrestre en ningún lugar salvo en el hemisferio occidental. Somos principalmente una potencia marítima y aeroespacial. Y el poder marítimo y aeroespacial tiene, diría yo, un tiempo de permanencia limitado. Llegan, permanecen un tiempo y luego se marchan. No hay que permanentemente irreversible. Eso lo puede lograrse con grandes cantidades de fuerzas terrestres. No las tenemos para enviar. No se trata de si deberíamos o si podríamos. No sea, nuestro ejército se ha reducido a una fracción de lo que fue. Es una sombra de lo que teníamos en 1991. Así que no vas a ver eso. ¿Cuánto se puede lograr realmente con bombas y misiles cayendo sobre la gente? Quiero decir, deberíamos haber aprendido esto de la Segunda Guerra Mundial. Bombardeamos a Alemania sin descanso. Matamos a cientos de miles, más de 1 millón de civiles en esas ciudades, incendiando y destruyendo todo. No cambió mucho. Así que eso no va a suceder. No sé si alguien se ha sentado a pensarlo, porque recuerda que ahora mismo, tanto el presidente del Estado Mayor Conjunto como el vicepresidente del Estado Mayor Conjunto son aviadores. El asesor principal del presidente es un aviador. Y estoy seguro de que es un hombre muy inteligente y reflexivo, o al menos eso espero. Pero la comunidad de la aviación rara vez pierde la oportunidad de bombardear. Kan el argumento que intentad stort George Tora que senteting. Nunca so tol termaseur. No mo tween. And I don't think it will be now. Sí, supongo que por eso la guerra es tan peligrosa ahora. Se pueden ver todos los escollos y todos los desastres que podrían ocurrir. Y aún así, no hay una vía de escape para alejarse de ella. De lo contrario, me habría encantado preguntarte sobre México, porque no entiendo por qué México no intenta facilitar una mayor cooperación con Estados Unidos. Parece que están perdiendo el control. Pero se nos ha acabado el tiempo, así que quizá podamos tratarlo la próxima vez. Solo recuerda que en México el gobierno es una fachada. La presidenta es irrelevante. Controla unos 40 kilómetros cuadrados de la Ciudad de México. El resto del país está en manos del crimen organizado y los cárteles de la droga. Esa es la verdad. Así que cuando hablas de México, hay muy poco que el gobierno pueda hacer. El ejército es la institución más poderosa y el ejército también está implicado en el crimen organizado. Así que cuando ves que estalla algo entre el ejército y un cártel, como vimos recientemente, normalmente se trata de una lucha por el poder, el dinero y la gente.
No es una prueba de que el gobierno controle nada. It's not evidence for the government's control of anything. And by the way, if you listen to the press conference, Y por cierto, si escuchas la rueda de prensa en la que habló la señora Sheinbaum, junto con el ministro de Defensa y el fiscal general, dijeron, se acabó, hemos vuelto a la normalidad, no habrá más enfrentamientos como este. Y en realidad han vuelto a la normalidad, pero esa normalidad es la criminalidad organizada. No es un país ni un Estado-nación en el sentido en que los europeos lo entienden. Así que, cuando miras las zonas turísticas, y ahora mismo están muy preocupados por eso, porque los cruceros y las aerolíneas están dando la vuelta y no entran en México, los cárteles estarán muy interesados en restablecer cierta calma en esas áreas para mantener el flujo de dinero hacia el país. Pero no es el Estado mexicano. but it's not the Mexican state. Fascinante. Es una parte diferente mío. De todos modos, muchas gracias por hacerte preguntas. Espérame muy ahora. Muchas gracias now. Right. Adiós.